Hoy es un día tan especial. Buen día, Santiago, buen día, Chile, buen día al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 11 la máxima que se espera para hoy. Y sí, es un día especial porque no todo eso ocurre muy de vez en cuando. Wander primero en la tabla. Así que, señor Ernesto Tone, muy buenos días. El doctor en Ciencias Políticas, ¿cómo está? Estoy aquí ¿emocionado? Sorprendido porque ganamos y encontraste la manera de humillarme. Así somos las mujeres. La encontraste. Cecilia Romaretti, la encontraste. Es un gozo precario. Muy contento, estuve en el estadio, ganamos bien. Bien, ¿ah? Bien. Ganamos bien. Bueno. Hay un equipo que da para ilusionarse un poco. Pero es que yo encuentro de verdad, ¿qué día es hoy? Lunes 21 de julio, márquenlo en el calendario. Wander primero en la tabla. Señor Luis Larraín, ¿usted también está contento porque la Católica bien también? Sí, ganó su debut y bueno, eso es lo más importante. Luis Larraín, que recordemos el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, pero también el presidente de la Católica, como presidente de la Católica, ¿se vive un nervio suplementario ahora? ¿Que antes como hincha solamente? Yo diría, sí, obviamente claro. Que sí. O sea, están los millones ahí de por medio. No, y todo ser presidente de cualquier club de fútbol, sobre todo de un club que tiene muchos seguidores y muchas aspiraciones, le pone una tensión adicional, digamos. Claro. Pero sí, que es la única tensión, porque las otras, las políticas ya las ha sobrepasado todas. ¿Ya? Claro. Ahí está la voz de un ambiente tranquilo en la derecha ordenada. Claro. De Gutenberg Martínez, claro. Que no sé si todavía... Muy instalado en la derrota. Hay que presentarlo como rector de la Universidad Miguel de Cervantes o ya lo puedo presentar como integrante del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana. Como rector. Todavía, sí. Ya. Y vamos a seguir en eso. Si lo del Consejo, si es que me eligen, es una... Si es que me eligen, es una caída. Mirá, si es que me eligen. ¡Qué humilde! ¿Viste el gesto de la cabeza? Sí. Los auditores no lo ven. Eso. Pero acá no sé, yo vi un titular y me puse muy celosa, Gutenberg. Yo dije, ¿por qué Gutenberg Martínez dice eso? ¿Por qué la prensa sabe más que yo? Yo no lo dije. Gutenberg Martínez vuelve a la política activa y postula a Consejo Nacional de la Democracia Cristiana. Y dije, yo me golpearon a mí. Gut es mío. No, yo creo que nadie podría golpearte. Nadie podría golpearte a ti. Eso sería una bajeza horrible. ¿no? Alguien se anticipó por ahí, digamos, pero no, la verdad que... Es una cosa importante, pero simple. O sea, Cecilia, sí. Ahora, yo entiendo que ustedes tengan clubes consagrados y que yo sea un simple hincha de la UDA italiano que perdió el fin de semana. Un muy buen equipo. Pero un club digno, fundado hace muchos años, digamos, perdió su clásico con la Unión Española. ¿Qué le vamos a hacer, digamos? Claro. Pero es una condición a la cual estamos un poco acostumbrados. Fue una forma de Zapata de esta empresa. Claro. Cambiamos de colonia, pero claro. Yo creo que Zapata se perdió este lunes, ¿no? El espíritu de Zapata está presente. Claro. Está penando. Oye, en este Cecilia, dígame, señor Otone. Un saludo porque además de ir a ver al Wander, estuve con mis compañeros de curso de la Escuela Italiana de Valparaíso, que son fieles auditores tuyos. No te puedo creer. Me dijeron que te saludan. ¿Viven todos? No, pero un porcentaje apreciable. Entonces, ¿cómo pero le un decimos? Porcentaje apreciable y en muy buen estado, particularmente las mujeres. Entonces, buongiorno. Buongiorno, tante grazie. Tante grazie. Con eso estamos pero bien. Muy bien. Bueno, nos acompaña como cada mañana también la Universidad Alberto Hurtado. El gobierno anunció en mayo una inversión de 548 millones de pesos para mejorar el Transantiago. Para muchos, una política pública fallida que no considera a los usuarios como ciudadanos que exigen bienestar. Bueno, el desarrollo de este cuestionado plan de transporte y sus efectos sobre las personas es el tema de una investigación del sociólogo Sebastián Ureta, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay muchos temas para conversar. Yo quería partir por algo que ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Pero me llamó la atención una columna esta semana de Óscar Contardo. Más que llamarme la atención, me parecía interesante preguntarle a ustedes. Él habla sobre esta reproducción de la clase política, que finalmente siempre pasan las generaciones y siempre son los mismos. Es como una élite de la política. Y ¿ustedes qué creen? ¿Es así? ¿Es como se va reproduciendo?
siempre son los mismos, las mismas familias, del mismo origen, cuesta que entren de otra parte. A ver, una opinión al respecto a estos señores. Yo derechamente creo que no es así. Yo recuerdo que cuando teníamos mucho tiempo para hacer estudios de investigación en los tiempos de la dictadura, de Don Pino, como se dice por ahí, en ILADE se hizo un análisis de lo que hasta ese momento se estimaba que eran los estereotipos de las familias políticas. Sí. Esto es, en el caso de la ADC, colegio particular, o sea, enseñanza religiosa, colegio particular, universidad católica o similar, movimiento de iglesia y democracia cristiana. Y los otros, no digo los otros respectivamente, otra escuela era, por ejemplo, el IMBA, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Socialdemócrata o Partido Radical, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta en un análisis que se hizo que eso no era así, y aparentemente lo había sido alrededor de los años 30. Pero, por ejemplo, en mi generación, en la democracia cristiana, yo vengo de una familia masónica, socialista, mi abuelo fue un líder obrero, pero no tengo nada que ver, digamos, con lo que puede ser la tradición. Pero no eso de que hay apellidos, dice que siempre estarán presentes en el Congreso, en el gabinete, presidiendo partidos políticos, los directorios de grandes empresas estatales, apellidos que son comunes allí, pero que rara vez eran parte de una lista de alumnos del liceo público. Mira, es que Ernesto Tona. Yo creo que hay dos problemas. Primero, hoy día hay menos de los colegios públicos, porque la educación pública es una parte mucho más restringida de lo que era antes, y además el número de estudiantes es mucho mayor. Pero yo creo que en todas esas visiones así impresionistas se cometen muchos errores. Porque ha habido naturalmente, lo que señala Gutenberg es cierto, ha habido toda una suerte de estilo radical, bombero, masón, en fin, habían una serie de concatenaciones de vida que hoy día ya no existen, que hoy día no existen. Pero no hay una aristocracia de la clase política. Fíjate, en ese sentido. Yo discrepo totalmente Luis Larraín. de Contardo. Fíjate que mira tú el gabinete de Michelle Bachelet hoy día, y tú te vas a dar cuenta de algunas cosas que son bien notables. De partida, yo creo que la mitad, o cerca de la mitad, provienen de universidades privadas, de las vilipendiadas universidades privadas, digamos. Pero más allá de la formación académica. Pero es que es una parte el origen de la familia. Es una parte muy importante. Y no me parece que sean tampoco en ese gabinete personas que tengan familias, digamos, en su mayoría, familias con una gran tradición política. Hay mucha meritocracia. Hay mucho cambio, digamos, en la política. Y hay muchos rostros nuevos también. Sí, hay muchos rostros nuevos, hay nuevas caras. Hay cambios muy fuertes. Ahora, que todavía la reproducción de las élites son lentas, son muy lentas. Y en Chile existió durante mucho tiempo, por ejemplo, la presencia de las mujeres en política no es todo lo que se quisiera, por algo se está hablando de discriminación positiva en este momento. Pero ese espíritu de señalar, mire, aquí son siempre los mismos, etcétera, y además hay cosas naturales. No es raro que de una familia política salgan hijos con interés en la política. Digamos, la vida también es así, digamos. No. Ahora, por último, no es necesariamente un nepotismo. Fíjate que una afirmación de ese tipo... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una reproducción de clase. Hay una cierta reproducción de clase. Oye, y además cuando hablamos de élite política y económica, las élites económicas en Chile han cambiado mucho. Las grandes fortunas hoy día en Chile no son las viejas familias de la aristocracia, son familias de migrantes hace 2 generaciones o 3 generaciones, en fin, hay que tener cuidado. Hay libros interesantes ahí, por ejemplo, en el tema de la riqueza, perdón, Gutenberg, que adelante. Yo me acuerdo que hubo un sociólogo que es Fernando Dace, que hizo un mapa de la riqueza en Chile. Antes hay un libro de Ricardo Lagos que también trata ese tema, y después han habido otros. Y son, no sé, cada 10 años y son distintos, son personas distintas. Nada más hay un viejo dicho que dice que un tonto y su dinero a la larga se separan. Ahora hay dos. Por lo tanto, yo no creo en esta cosa de tanta... Hay dos elementos, te diría yo. Fíjate que yo estaba haciéndome una lista del gabinete siguiendo la línea que decía Luis. Un poco por los órdenes protocolares, no necesariamente por los protocolares del protocolo, digamos, para no meterme en lío. Peñilillo, Elizalde,
los del gabinete político, Rincón, Arenas en Hacienda, Muñoz en Cancillería. Yo no veo, digamos, de qué familia. Ahora, no veo un grupo oligárquico en particular. De modo alguno. Ahora, otra cosa es que los partidos políticos requieren una lucha permanente por ser democráticos, efectivamente, y que desde hace muchos años en la ciencia política se habla de lo que significa la el temor a la oligarquización dentro de los partidos políticos, que ya lo escribió un destacado politólogo hace, no sé, 100 años atrás, digamos. Eso es una lucha, y yo creo que dentro del proceso de transformaciones que Chile requiere, hay que generar una cláusula de obligación democrática al interior de todos los partidos políticos, por el hecho que son personas jurídicas de derecho público, parte, por lo tanto, de la democracia, que no pueden predicar y no practicar, sino que debe practicarse la obligatoriedad de el mecanismo democrático al interior, de primaria, etcétera. Eso es otra cosa, pero la cosa de una aristocracia, por así decirlo, autorreproductiva, no. Claro, y por último, una cifra... lo dice todo, entonces hay que cuidarse de estas suertes de impresionismos diletantes de repente, y por último, se ponen a la moda. Una cifra, mientras hasta el 2008 en Estados Unidos un 8,7% de los parlamentarios había tenido antepasados en el poder legislativo, en Chile la cifra ascendía al 36%, que había tenido antepasados en el poder legislativo, en el sentido que sigue el hijo, eso, bueno, una reflexión interesante sobre la clase política. Quería saber cuál era la opinión de ustedes. Sí. No conozco el estudio. Yo en su tiempo en la Cámara hice otro estudio que era cuántos de los... era la reelección que se daba en la Cámara de Diputados, al menos. Y el estudio me indicaba que en Chile, respecto a América Latina, era una de las más bajas tasas de reelección, aunque da la impresión de lo contrario, pero que había, por así decirlo, una baja de parlamentarios cada año que fluctuaba en torno al entre el 30 y el 40%, que se renovaba, digamos, la Cámara de Diputados. Y eso se estimaba por quien hizo el estudio que era una tasa, una de las mejores tasas de renovación en América Latina, a pesar de existir un sistema electoral como el binominal, que era tan cerrado y que impide propiamente la renovación. Bueno, eso era una reflexión para empezar, para no empezar todos los días igual, porque mucho auditor me dice, ¿hasta cuándo van a hablar de la reforma tributaria y la reforma de educación? Claro, porque los panelistas van cambiando, pero los auditores son los mismos. Entonces, no, hablemos de otras cosas. Entonces, pero hoy sí hay novedades, porque parece que nosotros no tenemos problemas. No quieren que se hable de la reforma educacional, por ejemplo. A mí me gustaría hablar un poquito. Hoy sí, Luis Larraín. No tanto como el ministro Izaguirre, pero algo. A propósito, yo me imagino que para a todos aquellos que están en contra de la gratuidad en la educación superior deben estar bastante contentos, porque al menos el ministro Izaguirre dice que va a durar 4 años nomás. Entonces, yo diría, fíjate, frente a Luis eso, Larraín. Cecilia, la fórmula no me gusta tanto, porque 4 años para todos es distinto, digamos, que 4 años para los más vulnerables o 5 años para los más vulnerables. O sea, es bastante discutible. Pero lo que sí deja claro es que el dogma de la educación gratuita como un derecho, o educación superior gratuita como un derecho, queda en entredicho, en las propias... En los últimos 2 años. Claro, en las propias afirmaciones del ministro, en el sentido de que se está abriendo a una solución que no es educación superior gratuita en forma universal, quiere decir que no será tan insensato, que algo habrán pensado. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que hay que discutir, como se hace en el contexto de esta discusión, dónde hay que gastar las plata en educación, cuáles son los niveles en que hay que gastarla y cuáles son los objetivos. Y pareciera, por todos los especialistas, que lo más bueno para el país, para el futuro del país, es que se gaste en educación prebásica, en educación básica, y que también se gaste en educación superior, pero en educación superior probablemente lo que va a haber que hacer es una jerarquización del uso de esos recursos. Y ahí surgen estas fórmulas como la de los 4 años, o fórmulas como las que han habido anteriormente, que se pueden perfeccionar, de crédito universitario o de becas, etcétera. Ahora, sí, Ernesto o Gutenberg.
¿Querían decir algo? No, porque hay otros temas que podemos comentar de la entrevista estamos hablando de la entrevista del ministro Eizaguirre en el Mercurio, entrevista realizada por Carlos Peña, que ha generado tanta bulla y reacciones, como la de Alberto Espina, que dijo: esto es un engaño y una demostración de la demagogia con que Bachelet enfrentó su campaña. Son algunas de las reacciones. Otros dicen, bueno, no va a ser tanto. Y otros que analizan diciendo, aquí el tema de la gratuidad se instaló y esto es una manera, tal vez una fórmula de dejar bien claro que la gratuidad no se toca. Ahora si va a ser 4 o 6, pero ya quedó instalada. Mira, yo creo que una de las cosas importantes, positivas de esa conversación entre Carlos Peña y Nicolás Eizaguirre es cuando Carlos Peña precisamente le habla de la necesidad de partir por abajo, de la necesidad que es cierto que en toda la investigación educativa se dice que lo principal para la equidad y para la igualdad es cómo viene de abajo, porque mientras tú más gastas abajo, sin duda la igualdad adquiere más fuerza hacia arriba. Eso hay un acuerdo entre todos los investigadores de educación, y ahí Nicolás hace una respuesta musculosa, digamos, en el sentido de que va a haber un gasto muy centrado en aquello. Tanto así que Peña le tiene que hablar después de la educación superior sobre eso. Pero yo quisiera señalar 2 cosas frente a esto. La educación sí es un derecho, pero recordemos que los derechos económicos y sociales son diferentes a los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son inmediatos. Se cumplen inmediatamente. Los derechos económicos y sociales requieren recursos para aplicarse. Tú no le puedes pedir los mismos derechos al gobierno de Honduras que al gobierno de Alemania. Es decir, los derechos económicos y sociales son derechos reconocidos, pero son derechos que se cumplen también con el uso de recursos. Pero ojo, porque pues esto es una idea, dijo el ministro Peñalillo, esto no significa que esa va a ser la propuesta definitiva. Por eso yo lo que quisiera, siguiendo un poco la línea, es lo siguiente. A mí me da la impresión de que se requiere ordenar la discusión. Es decir, nosotros no podemos estar hablando del tema de educación por pedazos. Yo lo que echo de menos, y creo que en eso hay que ayudar a que el gobierno haga una propuesta, al menos entregue una visión ordenada respecto al tema de educación. Creo que lo que el país requiere es una visión sistémica, es decir, siguiendo la línea que se estaba hablando. Aquí a lo menos está el sector preescolar, están los sectores medio, humanístico y técnico profesional, que se olvida, el segundo, y está la educación superior. Y se cruza transversalmente esto con lo que podríamos denominar los objetivos de calidad y equidad, y con el tema de carrera docente. Yo lo que echo de menos es que, primero que nada, debe haber una visión de prioridades en términos generales. Es decir, mire, en este mapa nosotros vamos a apuntar primero a preescolar, segundo a la enseñanza básica y media, tanto humanista como técnico profesional, insisto en la segunda, tercero a la educación universitaria, y dentro de esto vamos a priorizar en carrera docente, y en lo que se ha dicho, que ha dicho todo el mundo, en la mejora de la educación pública. Sobre esa base, después tengo que decir... Pero no lo encontró aquí en la entrevista cuando habla de la carrera docente. Lo que habla Gutenberg es la visión de conjunto. Claro, una visión. A lo que voy yo es que eso después tiene que ir acompañado de lo siguiente. Vamos a tener 8.200 millones de dólares de la reforma tributaria. ¿Cuánto de esto y en qué porciones en términos anuales en los próximos años se va a destinar a educación? Teniendo esos recursos, claro cuáles son esos recursos, yo tengo que cruzarlo con las prioridades antes dichas del momento que así las señale. Y eso significa decir, mi prioridad en lo preescolar significa tanto dinero, mi prioridad en educación básica y media tanto, mi prioridad en universidades tanto. Todavía y la tercera parte del ejercicio, es decir, teniendo estos dineros, mi prioridad dentro de lo preescolar da para tanto en básica y media, tanto en universitaria. Yo encuentro que a esta altura del debate esto es esencial, porque si no,
Estamos hablando desordenadamente y enfrentando proyectos desordenadamente, y eso le hace mal a la discusión. Termino con lo que decía Ernesto. Es evidente que los recursos no van a permitir cumplir todo. Yo sigo siendo partidario, aunque algunos lo ataquen, de la antigua frase de don Patricio, que dice que los países, mientras no son ricos, avanzan con una decisión política clara en la medida de lo posible. Lo posible son sus recursos, lo posible son sus capacidades de buen gobierno. Y aquí el uso de los recursos y las prioridades es una visión que el debate exige ya pronto. Cecilia, Luis Larraín. Después de escuchar a Gutenberg, lo que a mí me parece increíble es que exista todavía esas dudas y todavía ese tipo de discusiones en un gobierno que ha hecho de la reforma educacional uno de sus ejes de su mandato. Nosotros estamos ya avanzados en este proceso, tenemos varios proyectos de ley en el Congreso, proyectos de ley que por lo demás varios de ellos hablan de temas totalmente distintos a lo que estamos conversando hoy día y que no tienen nada que ver con esas prioridades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el proyecto de ley que compra los colegios, digamos, la infraestructura. La primera parte. Claro, es el primer proyecto de ley que presentó el gobierno de la presidenta Bachelet. Y resulta que uno trata de hacer una interpretación de por qué el ministro Eizaguirre presenta ese proyecto como el primer proyecto, que pareciera no ser el corazón de esta reforma que hay que hacer. Y en una entrevista anterior, él dio la razón. Él dijo, si yo no hubiera presentado ese proyecto, a mí me habrían acusado de estar sacándole el bulto al tema del lucro. Entonces lo que aquí tenemos es un gobierno que está prisionero de sus consignas, porque el gobierno de Michelle Bachelet en materia de educación estableció ciertas consignas que eran no al lucro, no a la selección y gratuidad. Y eso sigue siendo. Y eso son las cosas que lo tienen prisionero hoy día, porque resulta que el lucro es un elemento accesorio, no es un elemento principal de lo que pasa en educación, no tiene la importancia que se le dio en algún minuto, y por lo tanto presentando ese proyecto donde el Estado gasta millones de dólares en comprarle colegios a los privados, en comprar infraestructura, es una cosa que está absolutamente fuera de las prioridades de alguien que quiere mejorar la educación. Entonces, después la otra consigna, que era la gratuidad, estamos viendo ahora que está sujeta a ciertas interpretaciones. Bueno, gratuidad en los 4 primeros años, pero no después. Después tiene que salir el ministro Peñailillo como exégeta de las palabras del ministro Eizaguirre, que cada vez es más frecuente que tenga alguien que salir a explicar qué es lo que dice el ministro Eizaguirre. Y la entrevista en el Mercurio de Carlos Peña es también es bien notable. Carlos Peña, hay que reconocérselo, porque un tipo que influye como columnista, que influye mucho como columnista porque hace muy buenas columnas, ahora empieza a influir como entrevistador. Entonces, en esa entrevista lo que hace Carlos Peña es que le va mostrando ciertos caminos al ministro de Educación, le está diciendo, mira, lo que piensas tú o lo que debieras pensar tú es más o menos eso. Al final lo hace caer en una trampa, a mi juicio, porque lo hace pelear con la Iglesia Católica, cuestión que yo creo que está más en la agenda de Carlos Peña que en la agenda del ministro Eizaguirre, que al final termina, como si tuviera pocos problemas hoy día, termina peleando con la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que eso refleja que aquí se diseñó una reforma. ¿Por qué termina peleando con la Iglesia Católica? Porque hace ciertas declaraciones respecto al tema, digamos. Pero al final, yo te diría que lo que sucede acá es que se hizo una reforma educacional no sobre las bases que había que hacerla, que era sobre las bases de la calidad y del acceso, sino que ciertas consignas de las cuales el gobierno todavía no se puede escapar. Ahora, para quienes no han leído la entrevista, respecto, por ejemplo, a la educación preescolar, le preguntan, una de las críticas más frecuentes, que las prioridades estarían invertidas, mucho en la superior, poco en la preescolar, en fin, y él dice, esa crítica carece de todo asidero. En educación inicial ya están presentados los proyectos que modernizan su institucionalidad, separando la formulación de políticas, esto a cargo de la Subsecretaría de Educación Parvularia, el aseguramiento de la calidad en la Agencia de la Calidad y la fiscalización del cumplimiento de la normativa, en fin, da todo una explicación. Y no hay un solo esfuerzo de modificar la institucionalidad. Se construirán 4.500 salas cunas para 90.000 nuevos niños entre 0 y 2 años y 34.000 vacantes para párvulos de 3 y 4 años. En suma, la prioridad aquí es clara. Sugeriría entonces a los críticos abandonar ese argumento, dice el ministro. ¿Me permite? Sí, Ernesto Otón. Yo creo que
es fácil generar de una reforma muy compleja como la reforma educacional una cierta caricatura de lo que hay y reducir solamente a consigna algunos conceptos que son bien importantes, pero que naturalmente hay que verlos en su puesta en práctica, en su ingeniería. Por ejemplo, el concepto de gratuidad tiene significados distintos de acuerdo a las distintas sociedades en que esto opera. Tú puedes decir, en Finlandia la gratuidad es total y la gratuidad tiene un carácter que genera y ayuda a la igualdad. Yo decía, ¿te acuerdas que discutimos bastante, Cecilia, que en Argentina esto no se da, no adquiere la misma forma, pese a ser una educación gratuita en Argentina? Estamos viendo en todo el mundo el camino hacia sistemas mixtos de educación privada y de educación pública. Incluso te digo yo en Francia, que ese sistema educacional sí que lo conozco bien a fondo, hoy día hay un crecimiento de la educación privada muy fuerte. En Francia, digamos, que es muy... Y para los liceos también, en esto de la selección, yo te decía que me llamaba la atención, por ejemplo, que en el Quartier Latin, donde están los grandes liceos, Louis Le Grand, Henri IV, etcétera, hay gente que compra una casilla postal porque en Francia es territorial la asignación del liceo, para tener derecho a estar en esos liceos, porque la sociedad se vuelve más desigual, y entonces, claro, los liceos... Porque, mira, hay que tener cuidado con una trampa, que es cargarle a la educación el tema de la igualdad en su conjunto. Digamos, para que la educación sea más igualitaria, la sociedad tiene que ser más igualitaria. Y eso significa un conjunto de otras medidas que no van solamente por el lado de la educación. Por eso, cargar en la educación solamente el tema de la igualdad no es realista. Porque es la sociedad también la que tiene que generar una educación más igualitaria. Yo entiendo en esto que hay un estudio que lo citó alguien, si mal no recuerdo, Tironi, en términos de lo que tú señalabas, que en Francia, desgraciadamente, a pesar de históricamente contar con un sector estatal muy fuerte, la educación, de mucha calidad. Y de mucha calidad, había aumentado la desigualdad, atendido a las distribuciones territoriales. Porque la sociedad se ha vuelto más desigual. La sociedad se ha vuelto más igual. Ahora, yo lo que creo es que aquí también hay que buscar otros ejes de discusión. Yo creo que a mí no me gusta mucho el eje, por así decirlo, estructuralista, exagerado que se da en estas materias. Yo creo que aquí los ejes fundamentales tienen que estar en torno a las personas. Yo no sé si, cada uno de nosotros tiene sus inspiraciones, digamos, y la mía es conocida, pero desde un punto de vista de las personas, yo creo que los ejes estudiantes, docentes y familias, para mí, son bien vitales. Todos sabemos que las líneas modernas indican, lo que ya se han señalado, que la preescolar es básica, porque ahí nacen las desigualdades que después perduran en la vida y no tienen solución. Pero también todos sabemos que el aula es lo más importante, y dentro de esto los docentes son lo sustancial. Y que por lo tanto no hay ninguna reforma educacional que tenga futuro si no hay una inversión muy decidida en lo que significa la docencia. La docencia es personas, son profesores, que tiene que implicar una mejora sustantiva en su reconocimiento por parte de la sociedad, desde un punto de vista de estatus social, desde un punto de vista de remuneraciones, desde un punto de vista de su calificación, desde un punto de vista de sus exigencias, evaluación, de su meritocracia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión de que estas discusiones estructuralistas respecto a las propiedades, respecto a las materialidades, creo que no es tampoco la única línea adecuada para
este tema tan importante para la sociedad chilena. Bueno, respecto a los profesores, también el ministro habla sobre la necesidad de mejorar la formación de los profesores, la necesidad, ¿no es cierto?, de llegar a acuerdos con el colegio de profesores, que tienen, dice, la profesión docente tiene la particularidad de que quienes ingresan a ella se especializan a tal punto que su capital pierde usos alternativos. Hay que darle a los profesores una perspectiva de largo plazo en la que cada uno avance en ella de acuerdo a su desempeño, a la calidad que demuestre, medida en forma objetiva y no simplemente a su antigüedad. Eso está muy bien, bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo quiero insistir en una cosa. Todo eso está muy bien, pero lo que pasa es que tenemos que, insisto, visión sistémica, prioridades, presupuesto y nuevamente prioridades a partir del presupuesto, porque si no, no vamos a avanzar. Porque en la discusión reconocer que el avance va a ser gradual. Lógico. Va a ser gradual porque los recursos son escasos. Entonces tenemos que caminar hacia un cambio que... Y por último, para quienes no han leído la entrevista, también se habla sobre la educación de los técnicos profesionales, y también de esto que tanto sea... Es muy interesante lo que se dice. Sí, y también sobre el tema de cuánto van a manejar todo esto los estudiantes. Y él ahí se refiere, dice, los sueños y reflexiones del movimiento estudiantil son importantes, pero no tienen la última palabra. Vamos a comerciales y seguimos en el primer café. Entonces en el primer café estamos con Gutenberg Martínez, Luis Larraín, Ernesto Otone. Hoy también hay una columna de Luis Larraín, una reflexión en el Mercurio sobre una preocupación respecto a la propiedad privada y al derecho de propiedad. Exactamente. A ver si interesante. Es una columna. Ha habido varias manifestaciones que han puesto de alguna manera en entredicho la importancia que el derecho de propiedad tiene en nuestra Constitución. ¿Cómo cuáles? Hubo algunas expresiones, incluso del ministro de Educación, poniendo el derecho de propiedad respecto a otros derechos. Hubo también unas declaraciones de la ministra Rincón, digamos, que dijo que había que revisar, digamos, la importancia que tenía el derecho de propiedad. Entonces, respecto a eso, hacemos una reflexión con José Francisco García, que es constitucionalista de Libertad y Desarrollo, respecto al derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene un rol muy importante en lo que son todos los demás derechos. El derecho de propiedad, de alguna manera, es lo que le da materialidad a los derechos de las personas. Y muchas veces cuando se habla de poner el derecho de propiedad frente a otros derechos, por ejemplo, derechos sociales, se caricaturiza un poco diciendo el que defiende el derecho de propiedad defiende a los ricos y el que defiende los otros derechos defiende a los pobres. Entonces, un poco poner en perspectiva en la historia lo que es la defensa del derecho de propiedad, porque cuando uno defiende el derecho de propiedad no solamente defiende el derecho de los que tienen, sino de los que van a tener, sino que de la aspiración de las personas a tener. Y ese es uno de los elementos fundamentales de la libertad, tener la posibilidad de tener sus propias cosas, tener sus propios ámbitos donde no está el Estado presente, sino que son la decisión de las personas las que finalmente priman en la sociedad. Es un poco, para decirlo en pocas palabras, digamos, lo que nosotros estamos planteando en esa columna, porque esa es una discusión que siempre es válida, pero que creemos que en el futuro, cuando se discuta el tema de cambios a la Constitución o de nueva Constitución, como se ha dicho, va a ser una discusión muy relevante. Ernesto Otone. ¿Qué quieres que te diga? Mira, nosotros, yo el derecho de propiedad, yo estoy de acuerdo en que exista el derecho de propiedad. La discusión es sobre lo absoluto del derecho de propiedad. Y ahí tú tienes dos líneas de pensamiento, una, la socialdemócrata, otra, el liberalismo político de fondo, no este neoliberalismo picantón, el de asumir como absoluto. Vengo de la reflexión de Smith hacia adelante, que tiene otros caminos, otros recorridos,
el pensamiento social cristiano, el pensamiento de la Iglesia, la Mater Magistra, la Popularum Progressio. Es decir, no se meta en terrenos que no le corresponden, pues, don Ernesto. No, son terrenos que no me quite la pega. Usted me quiere tener el monopolio del... Claro. No me quite la pega. Es que de lo que estamos hablando es de la propiedad como un derecho absoluto. Y como un derecho absoluto hay un cuestionamiento sobre la absolutez del derecho de propiedad. No es la postura que se plantea ahí, o sea, se reconoce, digamos, que está sujeto al derecho de propiedad. Y segundo elemento muy importante, la derivación que de la propiedad viene de la libertad es una concepción completamente falsa. Mira, tú tuviste una dictadura en Chile feroz de 16 años, en la cual existió pleno respeto a la propiedad y sin embargo las libertades, los derechos humanos fueron completamente atropellados. Por lo tanto, no se deriva de la propiedad la libertad de un sistema político. Sí, entonces no hagamos una pequeña rotación a eso, porque no hagamos racurcí en las dictaduras en las que... ¿Qué es racurcí, Ernesto? Racurcí, no saquemos conclusiones precipitadas, no estrechémoslas. ¿Me permite? Por supuesto, Luis Larraín. Respecto a lo que dijo Ernesto, obviamente que no son cuestiones que uno pueda categorizar en forma absoluta, sí, pues. Pero lo que sí uno puede decir es que las dictaduras que conculcan sistemáticamente los derechos, no solamente los derechos humanos, sino que los derechos de propiedad, son las dictaduras de las que cuesta más salir. No. Pregúntale tú a los cubanos, si no. Sí, claro, tú me pones a los cubanos. En la Revolución Rusa desde el año 1917. ¿Cuánto costó salir de ahí? ¿Y cuánto costó salir del nazismo y del fascismo? Sí, pues, mucho menos años por y tenían derecho de propiedad. Muchos menos años, pero una guerra mundial. Muy intervenido porque no saques la conclusión que de la propiedad se deriva la libertad. La libertad es algo mucho más rico que la propiedad. Muy importante de la libertad es el derecho a la derecha. Lo que quisiera agregar simplemente lo siguiente. Primero, yo encuentro que esto es una discusión más vieja que el hilo negro, digamos. O sea, las concepciones sobre el derecho de propiedad de las distintas orientaciones filosóficas son archiconocidas, digamos, y no sé cuánta importancia real tenga en la discusión política actual. Yo creo que hay una visión, yo diría que ya bastante universal, casi universal, en términos de entender que el derecho de propiedad tiene que cumplir con la función social, tiene que estar al servicio también del bien común, que el derecho de propiedad, por lo tanto, tiene que ser accesible a todos y no solamente a algunos, que es parte por así decirlo, del concepto de libertad, pero el concepto de libertad con responsabilidad, y que por lo mismo la libertad es integral. Está ligada al bien común. Así es. De ese punto de vista, todas las dictaduras, no hay ni dictaduras buenas, ni menos buenas, ni malas, ni menos malas. Todas las dictaduras son malas, digamos, de cualquier tipo. Yo, la verdad es que a mí me encanta, digamos, los diálogos de contenido, pero yo creo que hay otras cosas más relevantes en este momento que discutir. Dígalas. No, lo que estábamos conversando, el tema de educación, el tema de la distinción entre consensos y acuerdos, que ha sido otra discusión que ha habido en el último tiempo. Una columna muy buena. De un destacado politólogo de origen italiano. Oiga, pero señor Ottone, eso mismo usted lo dijo el lunes pasado aquí. Entonces, toda la semana, Gutenberg, hemos discutido sobre la política de consenso o no, si se hacía en la cocina o no. Pero yo creo que en otra dimensión, Cecilia, ya no tan solo en términos de la política de los acuerdos, la política de los consensos. Yo creo que, ligándolo con lo que estábamos conversando al comienzo, hay un tema que es, a mi juicio, que es la gradualidad. Es decir, es la lógica de entender que los procesos de cambio, primero, son procesos, y que los procesos suponen etapas, y que las etapas suponen, por lo tanto, el que se tienen que ir cumpliendo las unas contra las otras, o sea, respecto a las otras, y sustentándose las unas en las otras. Esa visión, que es una visión
distinta, por así decirlo, una visión radical que cree que todo es posible de inmediato y ya, es algo que debe ser aclarado un poco en la política pública y en las definiciones políticas de mediano plazo y en la forma que la oposición juzgue al gobierno y en la forma que la propia acuerdo político que sustenta al gobierno evalúa las políticas de su gobierno. Yo creo que el fondo de la discusión también dice relación con aquello, porque si no, creo que estamos entrando en un equívoco. Nosotros seremos un país que nos ha ido bien, que estamos bordeando los $20,000 per cápita, pero bueno, pero con todo, la escasez de recursos sigue existiendo y por lo tanto la necesidad de priorizar sigue existiendo y por lo tanto la imposibilidad de cumplir todo de una vez existe. Y sobre esa base, necesariamente, la gradualidad no es una concesión, no es un renuncio, sino que es una ética de la responsabilidad. No hay nada peor que por intentar mal acelerar los ritmos, los países retrocedan. Y podríamos discutir sobre muchos ejemplos históricos que demuestran lo que estoy diciendo. Bueno, o sea, el tema de la necesidad de llegar a acuerdos, ya tanto Ernesto el lunes pasado lo decía, muy bien. Los dos temas democráticos, la mayoría y los acuerdos. Son dos vías legítimas en la democracia. Bueno, otros temas, no sé qué importantes que ustedes querían abordar, sigue siendo como monopolio el tema de la educación, el tema de la reforma y en fin, pero también hay otros asuntos, el tema de la salud, vienen también paros respecto a los empleados de la salud pública, en fin, ¿cuál es el balance que hacen ustedes hasta ahora de cómo va enfrentando este gobierno? ¿Va bien? ¿Se maneja bien? Como algunos concluyen o realmente está todo confundido. ¿Qué dice Luis Larraín desde la derecha? No, yo creo que el gobierno ha puesto un eje muy importante en su reforma, en la reforma tributaria educacional, básicamente. Ha postergado un poco la discusión constitucional, que era la que aludíamos antes, y bueno, eso se hace paralelamente con la labor, por así decirlo, cotidiana y diaria del gobierno, que tiene que enfrentar muchos otros problemas, que son los problemas cotidianos. Aquí hay una cierta exigencia de la población, que tiene que ver también un poco con lo que hacen los políticos, de que sus problemas, los problemas que viven todos los días, digamos, las familias chilenas, van a poder ser resueltos por los políticos. Y la verdad es que yo pienso que no es tan así. O sea, yo creo que al final la mayor parte de los problemas de las personas los resuelven ellos mismos. Y lo que los políticos tienen que hacer es poner el mejor marco para que ello suceda. Por supuesto que hay ciertas áreas en las cuales el gobierno tiene mucho que decir y el gobierno tiene mucho que hacer. Pero tampoco es magia esto. Tampoco va a lograr de la noche a la mañana que las familias sean más prósperas, que se acaben sus problemas, sus inseguridades, etcétera. Y bueno, cuando la expectativa es muy alta, y un poco eso es lo que ha pasado, creo yo, con el gobierno de Michelle Bachelet, la expectativa esta de que el cambio que se iba a producir en la sociedad chilena, que estaba provocada por 2 o 3 cosas terribles y siniestras, como el FUT, por ejemplo, esa especie, digamos, de fetiche, digamos, que se ha creado respecto al tema del FUT, o el lucro, y que se iban a terminar eso y se iban a acabar los problemas de todos los chilenos. Pues mi pronóstico es que vamos a tener 4 años de gobierno de Michelle Bachelet, que algunos calificarán de bueno, otros de más o menos y otros de malo, que se va a acabar el FUT, que van a terminar con el lucro, y que la suerte de los chilenos, lo fundamental, no va a cambiar. Porque esos no son los problemas más importantes que tiene la sociedad chilena. Los problemas más importantes son los problemas de acceso de la gente a una serie de prestaciones en las cuales el Estado tiene un rol importante que jugar, pero también hay muchos temas, como por ejemplo el que mencionabas tú antes, del funcionamiento del sistema público de salud. Aquí se habla mucho de la ISAPRE y hablan contra la ISAPRE. En la ISAPRE está el 16% de la población, y resulta que el resto está todo en el sistema público de salud, asegurado por el sistema público de salud, y ahí hay graves problemas que tenemos que solucionar. Pero como desgraciadamente todos los comentaristas, los
los columnistas, los panelistas, y la gente de influencia en este país está en un ISAPRE y no está en el sistema público de salud, se sigue hablando de las ISAPRE, digamos, y no se habla del sistema público de salud. Y no se hacen las reformas que hay que hacer en el sistema público de salud. Esos son los problemas que tenemos que resolver en Chile y que yo creo que se desvía la atención sobre ellos cuando se crean estos fetiches. El food, el lucro, etcétera. Esos no son los problemas chilenos. Bueno, yo obviamente tengo más que alguna discrepancia en la materia. Yo creo que la lógica del gobierno es que avanzar centralmente en el tema de crecimiento con equidad y de mayor democracia en Chile. Son los dos ejes fundamentales de las fuerzas democráticas de centro-izquierda en la orientación de su gobierno. Para eso se ha priorizado en la reforma tributaria y el gobierno ha logrado un gran éxito. Es decir, el que se esté aprobando una reforma tributaria que va a otorgar 8.200 millones de dólares no es banal. Es una cosa muy importante. Lo tradicional es que en esta materia los sectores más conservadores se nieguen y traten de evitar reformas de este tipo. El gobierno finalmente ha logrado su objetivo, que haya reforma tributaria y que produzca 8.200 millones de dólares y que eso genere recursos para poder hacer una buena reforma educacional sobre la cual ya hablábamos, y también, porque están las prioridades del gobierno, que le permita mejorar sustantivamente la salud estatal o pública, que sin duda ya en la campaña venía avisorándose como un tema que inclusive en las encuestas estaba comenzando a superar el tema de la educación. Y en tercer lugar, el gobierno está logrando un gran éxito también con el avance en la ya casi aprobación del cambio del sistema electoral binominal. Esto en 3 meses de gobierno. Yo creo que eso es un exitazo de verdad en términos de que vamos en una buena senda. Ahora, que tengamos capacidad que tengamos capacidad de autocrítica es porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Nosotros desde que creemos en la formación integral, desde que creemos en la conciencia crítica, desde que creemos en la necesidad de la autocrítica, es una forma de ser nuestra. No nos gusta ser autocomplacientes por naturaleza, sino que nos gusta ver que de repente cometemos algún error, subsanarlo a tiempo y no hacer sufrir a toda una sociedad por un enamoramiento respecto a un instrumento que de repente no es consustancial a lo que es el objetivo central o final. Yo creo que estamos avanzando muy bien. Hay otros temas también, el tema mapuche. Sí. Oye, lo que Luis, antes de entrar, Ernesto, quisiera sobre esto también, porque lo que Luis llama fetiche y cree en una cierta inmovilidad, o sea, todo va a estar igual después. No, aquí han habido cambios muy fuertes. Este cambio tributario no tiene precedentes en América Latina en generar una situación donde los impuestos progresivos vayan a tener un peso mucho mayor que los impuestos indirectos. O sea, se acerca mucho más a lo que son los países desarrollados en su estructura tributaria. En segundo lugar, si logramos avanzar en el sistema político, y lo estamos haciendo por vía del binominal, y yo creo que va a haber un acuerdo por un cambio de eso, no son fetiches, son cambios importantes que la sociedad ha demandado, que la sociedad siente. Hay un alejamiento de la gente de la política, y eso es muy importante, tener un sistema que sea más representativo. Y entonces son cambios re importantes. Fíjate tú, cuando nosotros vemos el tema de la salud, y la salud pública, claro, es lo central. Menos mal que ahí no lograron hacer durante la dictadura un cambio tan radical en cuanto a los pesos de lo público y lo privado. Es una pena, porque si se hubiera hecho, estaría mucho mejor la gente con atención privada. ¿Ves tú? Eso es puro. Pregúntale a la gente nomás si prefiere atenderse en una clínica privada o en un hospital público. Eso es puro doctrinarismo. Es puro doctrinarismo. Y yo creo que la educación pública ha mejorado, pese a todas las deficiencias que tiene, ha mejorado. Y entonces, cuando nosotros vemos si este país avanza o no avanza, hay que verlo también en una comparación con respecto a de dónde viene y a dónde está, y con respecto también al mundo. Entonces, es un país que
tiene avance y que creo que el sistema político tiene una responsabilidad en eso y por eso son necesarios los cambios. Tuvimos un gobierno de 4 años que nunca supimos para dónde iba, incluido Luis no sabía para dónde iba y no le gustaba para dónde iba muchas veces porque era como un ratón envenenado que caminaba de un lado para otro y no salieron muchas cosas y claro, se acumularon muchas aspiraciones en la gente y esas hay que irlas resolviendo gradualmente. Uh-huh. Bueno, Gutenberg Martínez, usted me puede decir ¿qué va a pasar con usted en la democracia cristiana? Pues no quiero enterarme por la prensa aquí después. Estamos hablando de temas importantes, digamos, estamos hablando del país, estamos hablando de filosofía política, yo creo que estamos hablando de otras cosas. No, lo que hay una Junta Nacional este fin de semana en la cual hay que fijar una línea política para el próximo tiempo, eso es lo fundamental, y que además elige un Consejo Nacional que es el órgano político encargado de la conducción o de fijar las líneas políticas en el mediano plazo. Y eso es lo que se va a hacer este fin de semana, digamos, pero, no más que eso. Pero tiene muchas ganas a eso voy. ¿Cuál es? ¿Siempre ha sido así o le despertó ahora el...? Para mí sigue teniendo prioridad en mi vida personal el quehacer académico, y esto lo entiendo como una responsabilidad política de colaborar, digamos, con el partido en algo que implica una tarde a la semana, una tarde al mes, más o menos. Eso es lo que cree él. Están las declaraciones de Jovino Noboa, también interesante, diciendo que prefiere a Piñera como ciudadano más que como candidato para las próximas elecciones. Luis Larraín, ¿está de acuerdo? Mire, yo creo que no. ¿Quién le tuitea tanto, le manda mensajes? ¿Los jugadores de la Católica le pasa algo? No. Pero déjeme contestarle, no quiero. ¿Libertad y Desarrollo está asesorando a Piñera? Asesorando a Piñera, no sé si es la palabra exacta. Nosotros mantenemos algún contacto con Sebastián Piñera, lo hemos tenido antes, durante y ahora también. Pero respecto a lo que dijo Jovino, yo creo que en la centro derecha no es el tiempo de pensar en candidatos presidenciales. Y yo en lo personal no tengo en este minuto ninguna preferencia sobre el particular, y creo que hay que hacer la pega de oposición, y yo creo que la derecha ha tenido un problema en el último tiempo que se ha traducido, hay otros que están en problemas ahora, pero la centro derecha ha tenido un problema que le ha costado mucho perfilarse cuál es su identidad. Yo creo que efectivamente algunas de las críticas que menciona Ernesto, que en su oportunidad nosotros hicimos al gobierno de Piñera, digamos, es que la centro derecha tenía que perfilar mejor su proyecto. ¿Qué es lo que le ofrece a la gente? ¿Cuál es su concepto de sociedad? ¿Cuál es su sentido de justicia, que es diferente al de la nueva mayoría, pero que es un sentido de justicia? Entonces, yo creo que esa es la tarea de la centro derecha hoy día, perfilar mejor eso, y ya veremos quiénes son las personas que pueden liderarla. Yo creo que es muy importante que todos le pongan más contenido a la política. Yo creo que en eso contrasta con la actitud del expresidente Piñera, en que uno buscaría que los expresidentes respondan más a la institución a la cual ellos se debieran responder, y creo que él ha entrado en una contingencia que desnaturaliza un poco aquello y que le hace mal a la derecha, el mismo, me atrevería a decir también al país. No alcanza. Si apenas se ve el presidente Piñera, si ha actuado poquito, conociéndolo. Pero cuando el país va logrando un consenso, perdóname Luis, en lo tributario. Eso peor. Porque lo tributario es un éxito del gobierno, pero también hay que hacer un reconocimiento de lo que significa que la derecha política se sume a aquello, porque es también un reconocimiento a la voluntad democrática de los chilenos, y también es un aporte a la democracia chilena ver a un expresidente desde el extranjero tratando de darle la contra a un parlamento entero casi que está llegando a un acuerdo. No es el mejor ejemplo de liderazgo político. Eso es un momento como de otros tiempos, ¿no? ¿Qué cosa? Que desde el extranjero no se puede hablar. Yo no creo en eso de el desde el extranjero no es peyorativo, simplemente de donde sea. Es lo de siempre, atarantado. Ya, se nos termina el tiempo, no alcanzamos a hablar sobre el tema mapuche, que también está bien interesante, sobre lo que pasa en Gaza, el tema internacional. Internacional, eso te iba a decir. Sí, que está muy fea la complicado.
será para el próximo lunes. Chile no puede discutir sin tomar en cuenta aquello. Así es. Gustavo Martín, Ernesto Toni, Luis Larraín, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Chau.